Existen eventos en la vida que a veces ni en nuestra imaginación podemos concebir este tipo de sucesos hasta que nos ocurren, uno tras otro, con situaciones muy específicas, raras, de esas que solo podemos teorizar, compartir hipótesis, lo cual les animamos que lo hagan con cada experiencia que nos han compartido esta noche a través del correo electrónico, nuestra página de Facebook. Les agradecemos mucho por ello. Pero bueno, aprovechemos que ya se encuentran por aquí y permítame acompañarles durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Durango, México, desde donde Jaime Fonseca nos cuenta esto. El hermano de mi esposa trabaja como investigador para las autoridades públicas del estado de Durango, un oficio que en lo personal siempre se me ha hecho tan interesante, con muchas historias para contar, por supuesto. En un inicio le hacía muchas preguntas respecto a su trabajo, hasta que me calmé un poco porque claro que estar todo el tiempo así sí te podría llegar a abrumar. Por fortuna, una noche, hace unos 5 años, durante una cena familiar y ya entrados al calor de las copas, decidió contarnos sobre un caso. Uno que le tocó y que, dice, es hasta el momento el único que se cerró de manera que no entienden muy bien por qué o cómo. Nos contó que hace unos 4 años se les notificó del caso de una niña desaparecida, quien aparentemente había sido, raptada durante la noche en su propia casa, mientras toda la familia estaba durmiendo, una niña de unos 6 o 7 años. Sin embargo, dice que desde un inicio el caso fue bastante confuso, puesto que las declaraciones y actitudes de los padres indicaban que no parecía importarles demasiado toda esa situación. Además de que la progresión de los hechos que ocurrieron esa noche no tenían sentido, nos decía. No ofrecían alguna ruta clara para saber por dónde comenzar a investigar. Además de que ambos padres pertenecían a la clase alta, tenían varias propiedades, negocios, mucho dinero, por lo que la impunidad en este caso no se hizo esperar y salieron libres a pesar de ser los principales sospechosos. Todo esto mientras seguían buscando a la niña, en un caso que no tenía pies ni cabeza. Mi cuñado nos contaba que había una persona que era quien se pasaba exigiendo una respuesta ante todo eso, así como que se hiciera justicia y se investigara de nuevo a los papás hasta saber qué había pasado. Era el hermano del papá y tío de la pequeña, claro, quien la quería mucho y le había afectado demasiado la pérdida. Nos contaba que comenzó a contratar investigadores privados que estaban fuera del caso, así como a indagar por su propia cuenta, tanto así que se volvió una obsesión para él. Le insistían en que dejara todo en mano de las autoridades y confiara en su trabajo, aunque mi cuñado decía que viendo cómo reaccionaba, sabía que no iba a hacer eso, no lo iba a dejar tan fácil. Pasó un año de todo eso, en trabajos de investigación, cuando una mañana el hermano de mi esposa recibió una llamada. Habían encontrado el cuerpo de la niña, enterrado en el patio de casa de sus padres, pero el cómo fue hallado es lo que da más intriga en este caso, claro, sin hacer de menos todo el acontecimiento. La versión oficial fue que durante un proceso de remodelación en una parte del patio dieron con el cuerpo. Todos se preguntaban cómo es que el padre había aceptado hacer eso si había ocultado ahí toda la evidencia porque sí, habían sido sus padres. Por lo que después descubrieron que ante la insistencia del hermano aceptó. Su hermano le decía que había que remodelar esa parte de la casa, usando de excusa el decirle que debían darle un aire fresco a la casa y poder así pasar ese mal rato que habían tenido. El padre de la niña nunca supo que su hermano lo estaba investigando. Todo esto era como si él supiera que la niña se encontraba ahí,
de modo que arrinconó a su hermano diciéndole que no tendría nada de malo remodelar esa parte. ¿O qué pasaría si lo hacían?, le preguntaba. Esa parte de la casa estaba un poco consumida por la humedad, le hacía falta mantenimiento y era mejor que se construyera de nuevo con un diseño mejor. Y fue durante todo ese proceso que de repente hubo un accidente, si lo queremos ver así, que dio con los restos de la pequeña bajo la tierra. Con todo esto no fue difícil enjuiciar a los responsables tras todo ese hallazgo, y afortunadamente hasta hoy dice mi cuñado que siguen en prisión, sin oportunidad de salir o reducción de sentencia, más que nada porque todo ese caso dejó de ser discreto. Pero mi cuñado seguía con la duda de cómo es que el hermano había dado con esa conclusión. Si era cómplice, todo estaba premeditado o cómo había sido posible. Así que lo visitó días después de que se cerró el caso, y sí obtuvo respuesta, solo que no era lo que esperaba. Dijo que notó un gran cambio en el hermano. Se le veía mucho más tranquilo. Si bien aún se veía triste y cansado, ahora tenía un semblante de serenidad. No tuvo problema en confesar que, como todos lo habían pensado, sí, se había obsesionado con el caso de su sobrina. Pero ante la negligencia de parte de la policía y las influencias de su hermano que él conocía muy bien, había decidido tomar medidas más drásticas. Y buscando por aquí y por allá con tal persona, acudió a medios alternativos para encontrar una respuesta. De verdad estaba desesperado y ¿cómo no estarlo? ¿Qué clase de medios?, preguntó mi cuñado. A lo que el tipo le respondió que ante su desesperación buscaba cualquier cosa que le diera algo de esperanza. Y fue así como acudió con una señora, una medium, una persona que aseguraba contactarse con quienes ya no están aquí. Así tal cual eran palabras de ese hombre. En un inicio le pareció algo muy absurdo, pero estaba desesperado y conforme avanzaba el tiempo y se congelaba el caso decidió ir. Y tras unas sesiones que creo que se les dice espiritistas, donde nos cuenta que se incluyeron todo tipo de amuletos, pertenencias de la sobrina, rituales que él no recordaba cómo describirlas, todo para contactar a la pequeña en caso de que, lamentablemente, sí hubiera fallecido. En ese punto, el hermano de mi esposa no sabía a dónde le llevaría todo lo que ese hombre le estaba contando, pero estaba dispuesto a escuchar. Total, a eso había ido. Aquel hombre le dijo que, a pesar de contactarla, la comunicación que esa señora sostenía con la pequeña no era del todo buena, porque decía que su sobrina respondía confundida. Era como si no supiera que ya no estaba aquí, que se había ido de una forma horrible, que creo que está de más darles los detalles de lo que le hicieron sus papás. Pero fue paciente, iban poco a poco. Tuvieron que pasar unos meses en contacto por medio de los rituales, las cosas que usaba la señora, todo eso. Y dice que la niña fue quien les indicó poco a poco lo que le había pasado esa noche. Y lo que más resultó innegable, a pesar de que si él, mi cuñado, nosotros que lo escuchamos creamos o no en todo esto, le indicó el lugar donde estaba enterrada precisamente. Él no sabía si creer en todo eso, pero era lo poco que le quedaba. Así que fue ahí cuando empezó a pensar en cómo iba a convencer a su hermano de hacer algo en esa parte de la casa para poder encontrarla de casualidad si es que estaba ahí. Si él llegaba así como si nada a comenzar a cavar, desenterrar todo, sabiendo el lugar preciso y con el testimonio de que una medium se lo dijo, no, lo iba a meter en problemas, nadie le iba a creer. Así que tuvo que ir por ese lado y esperar que fuera cierto. Tras muchos interrogatorios, mi cuñado ha aprendido cuando una persona está mintiendo, o al menos la mayoría. Es parte del trabajo también, y nos asegura que si bien no podía corroborar toda esa historia, al menos sabía que ese hombre le estaba diciendo la verdad, además de que estaba dispuesto a declarar.
aunque esto último ya no era necesario. Dice mi cuñado que luego de esa plática, nunca más se volvieron a ver. No volvió a saber nada y él se mantiene sin creer en todo eso. Pero hubo algo ahí, algo inexplicable pero que a fin de cuentas terminó siendo cierto. Este tipo de casos es verdad. Nos resulta a veces difícil creerlos. Si para nosotros que lo escuchamos solamente nos toca imaginar, ahora pongámonos en los pies de quienes estuvieron investigando por todas partes este caso. ¿Cómo habrá sido saber cuáles fueron los medios para dar con la pobre pequeña? Por eso y más, es que al menos en este canal siempre les vamos a dar la confianza de compartir sus experiencias. Aquí sí les creemos y no lo vamos a juzgar. Y hablando de casos inexplicables, vámonos ahora al municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, desde donde Lía Mascareño nos cuenta esto. Todos tenemos o tuvimos un amigo que, aunque sea parte de nuestro círculo más íntimo, en ocasiones nos preguntamos si realmente vale la pena conservar esa amistad, ya que a veces tiene más puntos negativos que positivos. Así era mi relación con mi entonces amigo, a quien llamaremos Esteban, para no decir su nombre real, claro. Mi experiencia me gustaría centrarla en él, una persona muy extraña que conocí cuando tenía 15 años. Era una persona bastante divertida y ocurrente, eso sí. Sin embargo, él estaba obsesionado con el dinero. Pero no solo con el dinero así como tal, sino con el dinero fácil. Y no es que nos pidiera prestado a nosotros, o bueno, al menos no tanto como a otras personas, pero siempre tenía ideas raras para ganar dinero de una forma sencilla. Era insistente en que lo acompañáramos si tenía que recoger alguna cosa que muy apenas funcionaba para venderla a alguien haciéndolo pasar casi como nuevo, por solo poner un ejemplo y uno muy simple. Cosa que sí hicimos por algún tiempo, pero poco a poco nos fuimos alejando de las vueltas que hacía. En aquellos años yo trabajaba como cajero en una pizzería local, una que no era una franquicia, era más un local algo grande establecido por una familia, llegando casi al municipio de Juárez. No me gustaría decir cuál, aún sigue ese negocio, es lo de menos todo ese dato. Y era habitual que de repente algunos amigos fueran de visita. Algo que no me molestaba siempre y cuando la jefa no anduviera por ahí y nos regañara si nos veía platicando y teníamos trabajo por hacer. Casi todos los jueves llegaba Esteban alrededor de las 2 o 3 de la tarde a contarme cómo le iba y a perder el tiempo. En una ocasión llegó con otra de sus ideas exageradas para tener dinero. A diferencia de que en esta ocasión no pensé que fuera en serio lo que me estaba diciendo. Creía que se trataba de una broma. Comenzó contándome que el fin de semana anterior había ido a una reunión de esoterismo, al que fue invitado por una de sus tías y que de ahí se había fascinado con el tema, pero que como era de esperarse buscaba una forma de relacionarlo con ganancias económicas, y yo por un momento creí que tal vez se pondría a leerle las cartas a la gente o algo así. Pero no, era peor. Y es que le había interesado tanto el tema que leyó varias cosas en unos libros que le dio su tía, en internet, dando así con la opción de dar una ofrenda a una entidad que sabrá Dios quién era, a cambio de dinero. Así, tal cual, no son palabras mías. Él llegó diciéndome eso. Cosa que a mí no solo me pareció una tontería, sino que por otro lado también podía ser muy peligroso. Él se excusó diciendo que todo estaría bien y en caso de que las cosas salieran mal, su tía podría sacarlo de cualquier apuro. Yo por mi parte le dije que no participaría en nada de eso, que me disculpara. Pero él no me pedía nada. Solamente quería contármelo para reforzar las ganas que tenía de hacer todo esto, no dar un paso hacia atrás. Por último le ofrecí un puesto en la pizzería. Hace unos días se había desocupado un puesto, pero se negó muy aferrado a todo eso que me había contado.
Antes de irse me preguntó que si recordaba un lugar en el que él, otros amigos y yo pasábamos de vez en cuando las tardes. Se trataba de una casa muy grande, abandonada atrás de nuestra colonia, la cual no nos quedaba tan lejos y nos encantaba ir porque no había supervisión y podíamos pasear de arriba a abajo en esa casa. Sinceramente yo no me acordaba hasta que él me la mencionó, y sí me llegó la nostalgia. Bromeé diciendo que sería bueno ir con todos los demás al menos una vez, a lo que él solamente sonrió y se fue. No me explicó cuál era el punto de decirme eso. No supe de Esteban hasta 2 semanas después, cuando llegó nuevamente un poco desanimado. Al inicio platicamos de otras cosas hasta que fue inevitable tocar el tema que había salido a flote la última vez. Me contó que había seguido las indicaciones de las expertas conocidas de su tía para pactar con alguna entidad. Hizo todo al pie de la letra, pero nada había funcionado. Compró esto, trajo lo otro, incluso me confesó que solía dejarle ofrendas y hacer oraciones a lo que él decía era un demonio. Uno de la avaricia, quien no recuerdo su nombre y está mejor así, sí me lo dijo, pero fue hace tantos años. El cual se dice que es capaz de cumplir tus deseos con tal de que tú también le cumplas. Pero si lo rechazas una vez que te da lo que pides, las cosas se ponían muy feas para ti. No sé si alguien de la audiencia ha escuchado sobre él y estaría interesante leerlos. Le respondí que tal vez era una buena señal que no haya pasado nada, pero noté cierta molestia en su rostro. Era como si no le importaran las consecuencias. Él quería que pasara, quería ese dinero. Para suavizar las cosas le pregunté cómo era que su familia le permitía hacer ese tipo de cosas en su casa, ya que ellos son muy apegados a la iglesia, a lo que me respondió que no lo hacía ahí sino en la casa abandonada. Es por eso que me había preguntado por ella. Además me contó que iba casi todas las madrugadas a seguir con los rituales que le habían dicho que tenía que hacer, pero nada había pasado, no tenía resultados. Al escuchar eso, le solté un discurso de cómo no solamente estaba mal meterse en esos temas sin conocer, sin saber, o incluso sabiéndolo no está bien. Creo yo, muy en lo personal, discúlpenme, pero no tomaría ese riesgo. Sino que el dinero que llega fácil también fácil se va y que con esfuerzo y dedicación, ya saben, todas esas cosas. Poco a poco podría construir lo que buscaba para su futuro. Pero toda esa clase de discursos no le hacían ruido ni motivaban a Esteban, quien luego de un rato se fue prometiendo vernos la próxima semana. Era como si ni siquiera me hubiera escuchado. A la mañana siguiente estaba almorzando cuando mis papás comenzaron a platicar acerca de que en la madrugada se habían escuchado lo que habían sido disparos de un arma, por ahí en la colonia, que mi mamá había platicado con las vecinas y ellas le habían contado que sabían muy bien dónde había sido. Sin embargo, nadie se había animado a ir, y a pesar de los reportes, la policía no había llegado. Entre los vecinos se rumoraba que tras una negociación que salió mal entre grupos de esas personas que venden, ya saben, sustancias, tuvieron un malentendido o no sé qué, decían, que dejó a algunas personas sin vida. Pero no solo eso, sino que su mercancía y el dinero que eran parte de todo eso se habían quedado ahí. Nadie se acercaba porque claro que las personas dueñas de eso, quienes habían huido, iban a regresar en cualquier momento. Pero los vecinos cercanos sabían que ahí estaba, en esa casa abandonada que Esteban había sugerido. Todo se podía ver desde afuera. Me levanté rápido, llamé a Esteban por teléfono, quien tras varias llamadas por fin contestó. Exaltado le pregunté que si había ido la noche anterior a esa casa, si él estaba bien. Me respondió tranquilo, me dijo que no me preocupara, que no había ido la noche anterior por estar desanimado porque las cosas no le salían. Me tranquilicé y le conté lo que había pasado, y me acuerdo muy bien de lo que me dijo cuando le conté eso.
Supongo que así es como se maneja él. Sí cumplió. En cuanto dijo eso, me alerté de nuevo insistiendo que por favor no fuera, ya que sería un error enorme por todos los involucrados, la policía, esas personas, gente que lo viera por ahí, por donde se le viera era una mala decisión. A lo que solo me contestó que me tranquilizara, que lo había pensado bien y no valía la pena correr todo ese peligro. Así que de nuevo me calmé y le dije que pasara por la pizzería esa misma tarde. Yo le invitaba algo de comer. Esa fue la última vez que hablé con Esteban. Cuando salí esa tarde de trabajar, supe de inmediato que sus familiares lo estaban buscando. Sin embargo, no aparecía por ninguna parte y su teléfono tampoco lo contestaba. Se realizó una búsqueda en conjunto con la policía los días siguientes sin éxito, por lo que pasaron semanas, meses, años. Nunca más supimos de él. ¿A dónde se pudo haber ido un chico así de la nada que apenas había cumplido los 18 años? Días después me enteré por ahí en lo que hablaban los vecinos, que cuando los oficiales fueron a revisar ahora sí la casa, se había desaparecido todo el dinero que habían visto que dejaron en las bolsas, así como parte de la mercancía. Eran esos años del 2010 donde la cosa en México estaba muy mal en cuanto a la inseguridad. Si te veían por ahí cerca de donde había pasado todo eso, te iban a pasar cosas muy malas. Por eso, de plano nadie se atrevía ni a pasar por la banqueta. Decían otros que tenían vigilada esa casa. Pero lo raro es que todo eso desapareció, a excepción de los cuerpos. Esos duraron ahí por unos días más, sin que pudieran dar con los responsables. Desde aquellos años he tenido muchas teorías acerca de lo que pasó con Esteban. Si realmente acudió a aquel lugar y se salió con la suya, con todo ese dinero que andaba buscando, o que alguien más ya estaba ahí y se deshizo de él, no sé, espero que no. Pero las coincidencias en lo que él pidió y se le dio dan mucho que pensar. Y no sé, ¿qué se supone que pide a cambio eso a quien él contactó? ¿Usted qué diría de todo esto? ¿Realmente podría ser eso que pensamos? ¿Que se le cumplió esa petición de dinero a cambio de las vidas que se perdieron por esa terrible coincidencia? Coméntenos lo que piensa, en lo que ahora nos vamos directo a Oaxaca, México. Olga Pruneda nos comparte una experiencia de esas que últimamente más personas se han acercado a contarnos anécdotas muy parecidas en este tipo de entornos, dándonos testimonios de que ni en los lugares más sagrados o cercanos a personas que predican cualquier religión, estos fenómenos siguen ocurriendo. Como he servido en muchos retiros católicos, me ha tocado presenciar situaciones fuera de lo esperado al inicio. Unas fuertes en las que algunos de los participantes experimentan signos de una posible posesión y cosas por el estilo, que les contaré después. De hecho, es algo que cuando vas yendo y viniendo a este tipo de eventos se te va haciendo común. No te acostumbras ni te deja de dar miedo, solo es frecuente. De esto, hace un mes nos sucedió un hecho insólito, diría yo, que me hizo querer contarles esta experiencia en una noche que escuché un caso parecido que contaron en un directo por este canal. Tengo años organizando dichos retiros espirituales o religiosos, como los conozcan, por lo que mi experiencia es amplia con esta clase de eventos, ya que si bien una está preparada para toda clase de imprevistos de los que nos van enseñando en las iglesias, en este último que fui nos pasaron algunas cosas que pareciera como si alguien o algo no quería que se llevara a cabo. La gota que derramó el vaso fue cuando días antes nos cancelaron la quinta, un espacio acondicionado como casa de campo para pasar las vacaciones o, en este caso, llevar a cabo un retiro. Una que no era la primera vez que separábamos y la habíamos separado con mucha anticipación hace muchos meses. Sin explicación, solo nos dijeron que no iban a poder y listo. Por lo que rápidamente conseguimos otro lugar, pero mucho más lejos que el anterior. Una allá por la presa de Jacarandas.
Aún así, mantuvimos una actitud positiva tratando de mejorar las cosas con lo que teníamos. No conocíamos ese sitio. Pero al recibir a las participantes había una chica en particular, que al estar cerca de ella sentías una vibra muy pesada. No la conocía yo. Aunque aún así todo normal, no la íbamos a tratar diferente, aunque ella traía una actitud bastante fría, distante. Es costumbre que cuando los camiones salen rumbo al lugar, los familiares vayan para despedirse de sus hijas, sus hijos o sus seres queridos. En esta ocasión, el retiro era para puras mujeres. En el caso de esta chica, solamente la acompañaban la madre y su hermano. Le daban ánimos para que viviera esta experiencia. Sin embargo, a lo lejos pude notar a una señora de la tercera edad, vestida totalmente de negro, un conjunto. Una señora que se la pasaba mirando fijamente a esta chica, en todo momento. Hubo una ocasión antes de subir al transporte que ella, al despedirse de su mamá y su hermano, pasó enfrente de esta mujer. Parecía que la veía de reojo, pero no volteaba a verla directamente, mientras que la señora se le quedaba viendo, siguiéndola con la mirada como molesta. Durante el camino, el cual duraba alrededor de 1 hora y media, decidí sentarme junto a ella para sacarle algo de plática. A diferencia de muchas otras chicas, ella no estaba molesta por ir, pero había algo que parecía incomodarle. Se veía que algo le preocupaba. Al cabo de una media hora, cuando ya nos encontrábamos en la carretera, a eso de las 8 de la noche, vi cómo la chica de repente se exaltó al mirar por la ventana. Cuando me di cuenta, rápido le pregunté que si todo estaba bien, hablando bajito para que las demás no escucharan o no se nos fueran a asustar. Y ella se quedó callada, pero con los ojos muy abiertos. Así que me asomé por la ventana y esa señora, a quien había visto observando a esta chica cuando nos despedíamos en el centro, a un costado de la carretera, viendo al autobús fijamente mientras pasábamos de largo. Yo estaba asustada y traté de disimularlo preguntándoles si la conocía. Le conté que la había visto cerca de su familia. Y esta chica, asustada, solo me dijo: ella no quería que yo viniera. De verdad, volvimos a ver a aquella señora en el camino por lo menos 2 veces más, siempre en lugares solitarios donde a los costados había puro monte, de manera que era imposible negar que algo estaba pasando. Yo estaba muy asustada y la chica con quien me quedé sentada estaba peor. Pero ninguna de las dos decía nada. Así que me acerqué con el padre, quien iba sentado casi al frente, para comentarle en voz baja al respecto. Y me pidió que le cambiara mi lugar para platicar con esta joven. Al llegar al lugar, el cual era un terreno amplio con una construcción grande y varias habitaciones, alejado de la ciudad, claro, comenzamos a bajar las cosas. Yo en todo momento fingiendo que lo que nos había pasado no me tenía asustada. Todas las demás entraron a cenar y acomodar lo suyo. Sin embargo, pude notar que el padre se quedó con aquella chica platicando afuera del autobús. Me acerqué con ellos y me di cuenta que estaban rezando. Así que decidí unirme, lo cual nos tomó unos 5 minutos más, llegando a un punto en el que nos quedamos afuera totalmente solos nosotros 3, escuchando solo los grillos, a lo lejos las otras muchachas platicando dentro de la casa, cerca de las 10 de la noche ya. Por último, el padre nos roció agua bendita y dijo algo así como: de ahora en adelante quedas libre de todo mal al aceptar a Cristo, quien te protegerá sin importar las condiciones. A lo que simplemente respondimos amén. No entendía muy bien lo que estaba pasando, pero no quería interrumpir preguntando. El padre le dio unas palmaditas en la espalda a esa chica, y justo nos dijo que deberíamos entrar con las demás. Apenas dando unos pasos vimos cómo el padre volteó rápido, como buscando algo por la barda enfrente en el camión. En eso nosotras también comenzamos a voltear para todos lados, y los 3 coincidimos en la entrada.
En la puerta del terreno de esa quinta por donde había entrado el autobús, a unos 15 metros a lo mucho, estaba esa señora, la anciana de pie viéndonos. Antes de que yo soltara un grito por el miedo, el padre comenzó a decir en voz alta, pero a la vez como no queriendo que quienes estaban adentro de la casa lo escucharan: que se alejara, que sus trucos no iban a servir, que no era bienvenida si no era aceptada por Dios y que no se iba a llevar a esta niña. En tanto lo escuchamos, yo la abrazaba y veía cómo el padre le seguía diciendo cosas mientras que esta señora solo la veía enojada desde la puerta. Solo el sacerdote y yo vimos cómo de un segundo a otro, enfrente de nosotros, esta mujer se desvaneció. La chica estaba llorando, recargada en mi pecho. No quería verla. El padre como pudo nos tranquilizó, nos decía que camináramos, que no teníamos nada que temer. Ya no. Y bueno, la incorporamos con las demás niñas, las otras ayudantes, y el padre me comenzó a contar lo que ella le había platicado. Resulta que la familia de esta joven la había prácticamente orillado a vivir de trabajos de brujería, cosas obscuras, esto por parte de su familia paterna, quienes no querían que se les fuera, que se acercara con Dios. Aunque la chica dice que no reconocía a esta señora, no sabía quién era y por qué la estaba siguiendo ese día. Nunca la había visto. La vigilamos de cerca durante todo el retiro. Afortunadamente todo salió muy bien. Las cosas fueron de lo más tranquilas. No la volvieron a asustar ni a nosotros. No supe qué más pasó con esa niña después de ese día, pero lo que hizo el padre esa noche funcionó, y me dijo que no le pasaría nada, por la fe que tenía y el desinterés por todo lo que hacía su familia paterna. La dejaron en paz, al menos esas noches. Sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada, y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario, y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.